Muy buenos días. Vamos a continuar con este curso de geometría euclidiana que estamos impartiendo. Hoy continuamos con la clase número 3. ¿Ya? Estudiaremos los triángulos, la definición, la clasificación de los triángulos, como así algunas de sus propiedades. Quien les habla, el ingeniero Javier Tarqui Valeriano, ¿no? Instructor de este curso. Bueno, ¿qué son los triángulos, no? Definición y elemento. Es la figura geométrica que surge de la intersección de tres rectas no paralelos en un mismo plano. O sea, tienen que encontrarse bajo esa condición, ¿no? Formando una figura cerrada. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un poquito de rememoración de los anteriores capítulos. Hemos empezado definiendo al punto algunas características. Asimismo, hemos proseguido con lo que es la recta y sus segmentos. La recta hemos visto que es un conjunto, una sucesión de infinitos puntos colineales, ¿ya? Luego de eso, a partir de la recta hemos generado, a partir de una recta, intersectamos otra recta no paralela, creamos una abertura entre estas dos rectas, a lo cual lo hemos denominado ángulo, ¿ya? Y hemos estudiado los ángulos. Ahora trazamos una tercera recta, que tampoco es no paralela y está en el mismo plano. El plano, imagínense, por ejemplo, una mesa, ¿no? El piso, digamos. Sobre esa figura, al trazar tres rectas no paralelas, considerar que se intersectan, ¿ya? Y eso es el triángulo. ¿Cuáles son sus elementos? Los vértices, que se forman por la intersección de dos lados. Los lados, precisamente, que es el segmento de recta comprendida entre los vértices. Los ángulos interiores, que es la abertura en la intersección de dos lados, ¿no? Como ya hemos mencionado, y que se encuentra al interior de la figura cesada. Ahora vamos a hablar también de los ángulos exteriores, que son los ángulos adyacentes, ¿ya? Que están al ladito, ¿no? A los ángulos interiores, que se encuentran fuera de la figura. Algo así. Aquí podemos ver los vértices, ¿no? Los ángulos interiores, estos son los lados, y ángulo exterior, un ángulo adyacente a un ángulo interior, ¿no? Obviamente también tendríamos tres ángulos exteriores, ¿no? Como igual que los ángulos interiores, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se acuerdan dependiendo de alguna de sus características. Aquí vamos a mencionar por sus lados, por sus ángulos, principalmente, ¿no? Por sus lados sería de la siguiente forma. Tenemos los siguientes casos. Al triángulo equilátero. Este triángulo equilátero tiene los tres lados iguales y sus ángulos interiores también iguales y su valor es 60 grados. ¿Ya? El triángulo isósceles. ¿Ya? Este triángulo se caracteriza por tener dos lados iguales y uno diferente llamado base. Los dos ángulos de la base son iguales, ¿ya? O sea, donde está el ángulo que no es, no, perdón, el lado que no es igual, ¿no? Eso lo vamos a llamar la base. Entonces, los ángulos que forman con los lados iguales eh, son iguales, ¿ya? Valga la redundancia. Triángulo escaleno. Los tres lados y sus tres ángulos, tanto interiores como exteriores, son diferentes, ¿ya? Aquí podemos ver gráfico de un triángulo equilátero, ¿no? Los tres lados son iguales, sus ángulos interiores iguales a 60 grados. Un triángulo isósceles, dos lados iguales, pues lo hemos puesto LL, y un tercer lado diferente que lo llamamos base. Les decía que los ángulos que están sobre esta base con los lados iguales son iguales, como aquí está, ¿no? Alfa, alfa. Y el ángulo opuesto a la base es diferente. Y un triángulo escaleno que no nos brinda ninguna característica particular. Los tres lados son diferentes, como así sus ángulos interiores. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se clasifican por sus ángulos? Tenemos los siguientes. El triángulo rectángulo, un triángulo muy conocido que, bueno, lo ha estudiado el gran matemático Pitágoras, ¿no? Con sus teoremas y todo eso. Obviamente este triángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos interiores es recto, que significa 90 grados. El lado mayor lo denominamos hipotenusa y los lados menores que son contiguos al ángulo recto se van a denominar o se denominan catetos, ¿ya? También tenemos dentro de estos los triángulos acutángulos,
¿Por qué acutángulos? Porque sus ángulos son agudos, ¿no? En este triángulo todos los ángulos son agudos, eso significa menores a 90 grados. Estamos hablando de los ángulos interiores, ¿no? Luego tenemos los triángulos obtusángulos, ¿ya? ¿Cómo se caracteriza este triángulo? Uno de sus ángulos interiores es obtuso. ¿Qué significa que sea obtuso? Que es mayor a 90 y menor a 180. Y los otros ángulos interiores son agudos, o sea, menores a 90, ¿no? Más o menos así, ¿no? Un triángulo rectángulo, un ángulo recto, la hipotenusa, los catetos. Un triángulo acutángulo, todos los ángulos son agudos, menores a 90 grados. Un triángulo obtusángulo, en este caso gamma es un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90 y menor a 180 grados. ¿Está bien? Bueno, algunas propiedades de los triángulos. Bueno, que en estudio de otros capítulos ya hemos mencionado, ¿no? Pero bueno, en todo triángulo se cumple, ¿ya? Aquí vamos a poner un triángulo cualesquiera, donde fíjense, alfa, beta y gamma, lo vamos a llamar así, son ángulos interiores. Los ángulos exteriores son los adyacentes al interior, ¿no? En este caso sería tita, epsilon y lambda. Así lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué se cumple en todo triángulo? La suma de los ángulos interiores es siempre 180. En otras palabras, alfa más beta más gamma va a ser 180. ¿Ya? Alfa más beta más gamma 180. La suma de todos los ángulos exteriores del triángulo es igual a 360. O sea, tita más epsilon más lambda es igual a 360. ¿Ya? Y como lo hemos puesto. El valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes. A ver, ¿qué se refiere a esto? Vamos a demostrar uno. Vamos a deducir una relación. Supongamos el ángulo llano, tita más gamma igual a 180. Nos referimos a este, ¿no? Tita más gamma igual a 180. ¿Ya? Entonces, por un lado. Por otro lado, conocemos que la suma de los ángulos interiores, alfa más beta más gamma, es 180. De aquí vamos a despejar gamma, que nos daría 180 menos alfa menos beta. Eso vamos a reemplazar en 1. Entonces, reemplazando 2 en 1, tendríamos que tita más 180 menos alfa menos beta es igual a 180. 180 con 180 se nos va y nos daría que tita es alfa más beta. Otra vez vamos a leer, volveremos. Él decía, ¿no? La propiedad, el valor de un ángulo exterior, ahora sí lo analizaremos bien, es igual a la suma de los dos otros ángulos interiores, pero que no sea adyacente. Eso significa lo que acabamos de hallar, que tita es alfa más beta, el ángulo exterior es los dos ángulos interiores. Entonces, si quisiera hallar epsilon, epsilon tendría que ser bajo ese mismo principio, epsilon tendría que ser alfa más gamma, la suma de los otros dos ángulos interiores. Y lambda tendría que ser beta más gamma, ¿está bien? Entonces, de esa forma se cumpliría este tercero, ¿ya? Por eso nos estamos poniendo, así también se tiene lo que hemos mencionado, gamma igual a beta, lambda igual a beta más gamma, epsilon igual a alfa más gamma, ¿no? A ver, practicaremos. Dice, sabiendo que la recta L1 es paralela a la recta L2, hallar el valor del ángulo X en la figura siguiente. Tenemos L1, tenemos L2, estos son los datos que nos dan, aquí hay un triángulo y una rectita. Fíjense, esto es alfa 3 alfa, beta 3 beta, X. ¿Cómo los resolvemos? Me pide este. Ya, bien, vamos a volver, es recomendable en este tipo de ejercicios volver a graficar. Eso significa que puedo hacer una proyección de esta recta. Luego voy a buscar las propiedades que hemos estudiado en el capítulo número 2. Referible o referenciable a rectas paralelas cuando es atravesado por una secante. ¿Ya? Por ejemplo, si lo estiro esto o este otro, podemos decir que esta recta está entre L1 y L2. La suma de este ángulo total es 4 alfa, 3 alfa más alfa es 4 alfa. Entonces seguramente aquí en este sector se va a repetir el 4 alfa, como aquí también. 3 beta, seguramente este se puede repetir aquí atrás, 3 beta por opuestos por el vértice, o este X puede repetirse este otro lado por opuestos por el vértice. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer seguramente esos trazos, ¿ya? Entonces volvemos a dibujar, decimos en la solución, el gráfico.
contemplando otras propiedades de rectas secantes a paralelas, como replicación de ángulos en paralelas y ángulos opuestos por el vértice, es decir, lo que estamos mencionándoles. Hemos extendido la recta, primerito esta recta, y esto 3 alfa más alfa es 4 alfa, se repite aquí 4 alfa. Hemos trazado una recta aquí, esto es 3 alfa, se repite aquí. Y como es opuestos por el vértice, este 3 alfa se replica este otro lado, 3 alfa. Y enseguida tenemos un triángulo, quiero hallar x. Entonces podemos decir que la suma de estos ángulos interiores de este triángulo MNO vale 180. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado también podemos estudiar el ángulo llano, como está aquí. El ángulo llano en M sería beta más 3 beta más 4 alfa, todo eso vale 180. 4 alfa más beta más 3 beta vale 180. 3 beta más beta es 4 beta. ¿Ya? 4 alfa más 4 beta. Y podemos factorizar un 4. Me va a quedar alfa más beta igual a 180. Que vaya a dividir 180 entre 4 nos va a quedar 45. Eso lo llamamos ecuación 1. Ahora vamos a hacer lo que les mencionaba, el triángulo OMN, este. OMN, este. La suma de sus ángulos interiores vale 180. X más 3 beta más 3 alfa vale 180. ¿Ya? Factorizamos el 3. 3 alfa más beta. Y listo. Aquí solo tengo dos ecuaciones, pero tres incógnitas. Cualquiera diría que necesitaríamos tres ecuaciones. Pero hay casos como este que no es necesario, porque el alfa más beta me aparece que es 45. Entonces reemplazaríamos 1 en 2 y nos va a quedar que x más 3 en lugar de alfa más beta ponemos 45, que es igual a 180. 3 por 45 es 135. 180 menos 135, porque va a ir a restar, nos daría 45. Por tanto, eso sería nuestra solución. Bueno, otro ejemplo. Pongo gestión 1 2019 porque seguramente en un examen de esta gestión de admisión le hemos preguntado. La pregunta dice, en la figura, si AE es igual a EF, calcular alfa. ¿Está bien? Si AE es igual a EF, calcular alfa. AE, EF. Este es el gráfico que me dan en el examen ya, ¿no? A, E, F, B, W, W, 30 grados. ¿Ya? Me piden hallar este ángulo alfa. Hay varias formas, ¿no? Lo que se recomienda siempre aquí es que no nos tratemos de dar la mayor, o sea, nos asignemos incógnitas y nos damos muchas ecuaciones porque podemos confundirnos o perdernos en el camino. Nos daremos los ángulos necesarios, las incógnitas necesarias, porque ahorita fácil sería, ¿no ve? Que esto sería beta, esto lo llamamos gamma, tita, epsilon, etcétera, ¿no? Aquí otra letra, ¿no? W, qué sé yo, no, W está. Otra letra, phi, digamos, ¿no? Psi. Entonces, podemos darnos las variables que queramos, pero nos vamos a confundir, porque no olvidemos el principio, que mientras más variables me dé, tengo que conseguir el mismo número de ecuaciones. Nos basaremos en lo suficiente. Aquí me dice lo siguiente. AE es igual a EF. AE es igual a EF. Esto nos hace notar que este es un triángulo isósceles, ¿ya? Por tanto, si es un triángulo isósceles, aquí puedo ponerme una letrita y aquí otra, digamos, puedo poner beta y este va a ser beta. O sea, estos dos ángulos son iguales, por un lado, ¿ya? Entonces, a ver, por ahí partiremos. Entonces decimos, en la figura, siendo que AE es igual a F, se tiene un triángulo isósceles. Entonces los ángulos de su base son iguales. Tendríamos, ahí me estoy asignando, beta, beta. Voy a tratar de no darme más letras. Con todo esto voy a tratar de resolver. Tengo W, alfa, beta. Tres incógnitas ahorita tengo. Por tanto, necesito tres ecuaciones. Bueno, en el triángulo BFC, partimos de ahí. BFC, este. BFC. De ahí voy a partir. Alfa más beta, esto es alfa más beta. Es un ángulo exterior. Ahora voy a aplicar la última propiedad que hemos estudiado, alfa más beta. Esto que está aquí es ángulo exterior, fíjense, porque esto es ángulo interior, es adyacente. Entonces, si esto es ángulo exterior, entonces alfa más beta tendría que ser W más 30. La suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes era, ¿no ve? Nuestro teorema. Entonces diríamos alfa más beta es W más 30, lo que hemos mencionado ahorita. Eso es para nosotros la ecuación 1. ¿Está bien? Es la ecuación 1. Ahora ya tenemos nuestra primera ecuación. Aparentemente necesitaríamos dos ecuaciones más, pero veremos.
En el triángulo ABF dice que 2W es ángulo exterior. Analicemos ABF. Este es ABF. Ya, este es ABF. Fíjense que el ángulo exterior de este ángulo es el adyacente, ¿no? Al interior, esto interior. Su adyacente es W más W, 2W. Entonces, por la misma propiedad que hemos estudiado, 2W, el ángulo exterior, tendría que ser a la suma de los dos interiores. Aquí un interior es beta, y aquí otro interior sería beta más alfa. Estamos hablando de este triángulo, ¿no? Entonces, 2W sería igual a beta más alfa, ¿no? Que es el otro ángulo interior. ¿Ya? Ahí estamos obteniendo lo que les he dicho. 2W es igual a beta más alfa. Estamos obteniendo la segunda ecuación, ¿no? Sumamos beta más beta es 2 beta. Factorizamos un 2 que venga a restar W menos beta es igual a alfa. Segunda ecuación. De 1 podemos despejar alfa más beta. Bueno, de 1 no estamos despejando, estamos copiando como está alfa más beta es igual a W más 30, ¿no? Beta lo voy a mandar a restar. ¿Por qué estamos haciendo eso? Ahorita aclaramos. El 30 que venga a restar. Alfa menos 30 va a ser igual a W menos beta. Fíjense que este se ha repetido aquí. Por eso estamos haciendo eso, ¿no? Que el 30 va a restar el beta bien. Se ha repetido aquí. Entonces no necesito una tercera ecuación, ¿se han fijado? Entonces a veces un común error es que estamos buscando varias ecuaciones. Siempre tratemos de optimizar, analizar. No nos lanzaremos, como se dice, de golpe, sin analizar a lo que viene, ¿ya? Fíjense que se ha repetido W menos, menos beta, y como necesito alfa ya está directo, ¿no? W menos beta vale alfa menos 30, eso reemplazaríamos. Reemplazando en 2 decimos, entonces 2 en lugar de W menos beta vamos a poner alfa menos 30 igual a alfa. Operamos 2 alfa menos 60 sería igual a alfa. Este alfa va a venir a restar 2 alfa menos alfa, es alfa el 60 que va al otro lado. Listo. ¿Ya? Y como siempre se les recomienda que ustedes resuelvan por sí solos sin ver la solución y a ver cómo les va y luego comparan, ¿no? Bueno, la semejanza de triángulos, ¿ya? Semejanza de triángulos. Eh, Dos o más triángulos, dice, son semejantes cuando tienen los ángulos interiores iguales o congruentes, ¿ya? Entonces, sus lados son proporcionales entre sí. Es decir, o sea, aquí vamos a complementar, no mezclaremos el concepto de igualdad con semejanza. ¿Ya? Igualdad es cuando es idéntico, ¿no? En cambio, semejanza no. Por ejemplo, podemos agarrar un rectángulo y una ventana, son semejantes, pero no son de la misma dimensión, ¿no? Tienen los mismos ángulos interiores, pero no tienen... Como aquí. Fíjense que hemos hecho lo siguiente. Hemos agarrado una sola recta y ahí hemos creado una paralela CB y una paralela FD, una paralela ED con una paralela AB. Se han formado dos triángulos, uno más chiquitito y el otro más grande, pero este es alfa. Ahora, por propiedades de paralelas, de rectas paralelas, esta también tendría que ser alfa, ¿no? Son lo mismo. Este es beta, pero como este es paralela a este también va a ser beta. Ahora el tercer ángulo no le he puesto nada porque se sobreentiende que, o basta que ya tenga dos ángulos interiores iguales, entonces se sobreentiende que el tercer ángulo también va a ser el mismo, ¿no? Iguales. A esto se llama semejanza de triángulos. Tienen los mismos ángulos interiores, tienen las mismas características de la figura, pero uno es más chiquitito y el otro es mayor, ¿no? A eso se denomina semejanza. Ahora dice, entonces, cuando dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales entre sí, ¿ya? Sus lados son proporcionales entre sí. Eso vamos a aplicar de esta forma la notación. Triángulo ABC es semejante con con este símbolo al triángulo EDF, EDF. Entonces se cumple, son semejantes, se dice, por tanto cumple, aquí está, sus lados son proporcionales entre sí. Voy a empezar, EF es el lado este del mayor, puede ser del menor, de cualquier lado es lo mismo. Yo estoy empezando del mayor, entonces EF es proporcional al menor, así. ¿Bien? Igual a ED, dice, esto es proporcional a AB, ED es proporcional a B. Y finalmente este otro lado, FD, es proporcional a BC. Este otro.
Entonces, a esto se refiere, es una triple igualdad, de ahí podemos agarrar de a dos, ¿no? Nota, dice, también son proporcionales otros parámetros como la altura de ambos triángulos, dice. Cuando hagamos algún problema vamos a ver eso. Teorema. En todo triángulo, si se traza una recta paralela a cualquiera de los lados, se forman dos triángulos semejantes, dice, ¿no? Es decir, fíjense, tengo un triángulo ABC. Hemos trazado una paralelita DE, solamente una rectita. Aquí dice que ya se han formado otros dos triángulos semejantes, y exactamente, si esto es paralela a este lado, el ángulo beta es lo mismo que este beta, el ángulo alfa es lo mismo que este ángulo, y obviamente el tercer ángulo son iguales porque ambos comparten. Pueden fijarse, el triángulo grande más el triángulo chiquitito que está sobrepuesto. Esos serían los dos triángulos semejantes, ¿está bien? Por tanto, si son semejantes, el triángulo ABC, el más grande, es proporcional al EDC, este chiquitito, sus lados también son proporcionales. Por tanto, AC, o sea, este lado AC, yo he agarrado cualquiera al azar, el lado AC más grande va a ser proporcional al lado pequeño de C. El lado BC, este va a ser proporcional al EC, ¿está bien? Y el lado AB va a ser proporcional al lado D, ¿está bien? Bueno, haremos un problemita. Dice, se tienen dos edificios en los extremos de una calle de 10 metros de ancho, donde sus alturas son 6 metros y 8 metros respectivamente. Si se trazan rayos de la parte extrema de cada edificio a la base del edificio opuesto, los mismos se intersectan en un punto M. Calcular a qué altura del punto se intersectan. A ver, interpretaremos, vamos quejando el gráfico. Dice que tenemos dos edificios, ¿no? En los extremos de una calle de 10 metros de ancho, esto es 10 metros de ancho, donde sus alturas son 6 metros y 8 metros respectivamente. Si se trazan rayos de la parte extrema de cada edificio a la base opuesta, aquí, de este extremo a esta otra base opuesta, la misma se intersecta en el punto M, dice, ¿no? Calcular a qué altura se intersectan, pues esa alturita, ME sería, ¿no? ME sería lo que necesitamos. ¿Está bien? Ahora, vamos a analizar por partes. Primero el lado izquierdo lo analizaremos. Ya el lado izquierdo, 6 MA, ya lo dibuja la otra parte, ¿no? EC, todo eso, AEC. A esto es 10 metros, ¿no ve? Esto es X. Fíjense aquí, tengo dos triángulos semejantes, estoy como en la última propiedad, ¿no? Esto es paralelo a esto, ¿está bien? Entonces aquí hemos formado dos triángulos semejantes, que sería semejante al triángulo EMC, este pequeñito es semejante al triángulo ABC. Bueno, hace rato hemos puesto las relaciones entre todos sus lados, pero yo necesito solamente X, ¿no? Entonces vamos a hacer S, el lado pequeñito, va a ser proporcional al grande AC. Ahora, ¿qué me conviene? La alturita ME es proporcional al lado AB, ¿está bien? La hipotenusa no necesito, no me hace falta, yo necesito calcular esta alturita ME. Esto no me hace falta, ¿para qué lo vamos a poner, no ve? Ahora, ES, fíjense que ES lo estamos llamando X, una letita. AC es el ancho de la calle, 10. ME nomás lo haremos, lo que queremos hallar. Y AB es 6. De aquí podemos despejar mitades, me va a quedar 5 y de aquí 3. Entonces que vaya a multiplicar el 10, que venga a este lado más bien, 5 tercios MX sería 5 ME tercios. Lo vamos a llamar ecuación 1. Ahora vayámonos al otro lado. En el otro lado, fíjense, tenemos lo siguiente, ADC, aquí está el ME. Esto era el X, no había, no lo he anotado. Esto era el X, el S era el X. Todo esto es 10, este pedazo necesito. Si esto es X, entonces este pedacito sería a todo esto, toda la calle que es 10, lo voy a quitar X, 10 menos X, y este pedacito me quedaría, ¿no? Porque esto era el X, no nos olvidemos. Lo mismo, tengo dos triángulos semejantes, ¿no? El mismo ángulo recto. Entonces, por semejanza decimos, el triángulo AEM, este es semejante al triángulo ADC, este más grande. Lo mismo, ¿qué me interesa? El ME, la alturita lo estoy poniendo primerito.
del chiquitito, ME es proporcional a DC también, que es igual a AE proporcional a AC, ¿no? AE por AC. ME lo dejo como ME nomás, y DC sería 8, AE es 10 menos X, y AC es 10, ¿está bien? De ahí despejamos ME. ME sería mitad es 8 con el 10, me queda 4, aquí 5, 10 menos X. Ecuación 2 lo llamaremos. La ecuación 1 tenía ya el X despejado, así que vamos a emplazar aquí. Reemplazando 1 en 2, diríamos entonces M es 4 quintos, 10 menos 5 M tercios, ¿está bien? De aquí ahora tenemos que despejar simplemente ME, ¿no? Ya está en una sola incógnita. Multiplicamos 4 por 10, 40, dividido entre 5, 8. 4 por 5, bueno, el 5 con el 5 se puede ir, ¿no? 5 con el 5 se va, me va a quedar 4 M tercios, que vaya al otro lado. Va a ir al otro lado a sumar ME más 4 tercios de M, sacamos mínimo, 3 por 1, 3, más 4, 7, ¿no? Pues que 7 tercios de ME, que es igual a 8. De ahí despejamos entonces 3 por 8, 24, 7 voy a dividir. La solución sería ME es igual a 24 séptimos. Bueno, esto sería todo por esta clase. Gracias.